Hola, en este video te voy a explicar lo que son los slicing en Python, para qué sirven y cómo funciona. Básicamente es como rebanar, porque slice significa rebanar, ¿verdad? Entonces es como cortar elementos de una lista o una cadena o una tupla o cualquier objeto que sea iterable, como una lista, un array, ¿verdad? Como si tuvieras una pizza y tú vas a elegir cuántas porciones vas a agarrar de esa pizza. O sea, imagina que tú tienes una pizza, ¿verdad? La tienes dividida en 8 pedazos y tú dices, voy a agarrar 4, voy a agarrar 3. Entonces, un slice te permite prácticamente en Python hacer eso de una manera eficaz. Es una manera rápida de que si tú no tienes que tener un bucle para poder utilizarlo. Vamos a ver un ejemplo para que sepas cómo funciona. Pero primero te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motivo a hacer más videos sobre estos temas. El slicing tiene varios elementos. Lo primero es que es la secuencia de elementos. Podemos ponerlo aquí, secuencia, así mismo. Y se divide en tres partes principales, que es el inicio, el fin y el paso. Es como si fuera un arreglo de una manera rápida, un arreglo rápido, ¿verdad? Tenemos inicio, fin y paso. Míralo ahí. Ese es un ejemplo rápido para que más o menos tenga una idea de cuál es la forma o semántica y sintaxis de la semántica directamente del slice. Ahora vamos a verlo en Python directamente porque así se puede entender mejor. Lo primero que voy a hacer es crear una lista llamada números eh, del 1 al 5. Míralo ahí lo tengo. Una lista de números del 1 al 5. Voy a poner aquí, porque esto es sumamente fácil de utilizar. Voy a poner aquí print números. Sabemos que si yo pongo esto, aquí me va a mostrar la lista de números que tenemos arriba. Pero yo quiero que me muestre solamente una cantidad. Voy a poner aquí, abro corchet. A ver, acá. Aquí. Voy a poner ahora números y yo le voy a decir que yo quiero que me dé del 1, 2 puntos al 3. Si pongo 1 y 3 y eso lo ejecutamos, mira cómo me sale el 2 y el 3, porque recuerda que los arreglos o listas empiezan en 0, ¿verdad? Aquí lo tenemos, entonces fíjate que aquí me dio, aquí abajo me dio 2 y 3, ¿verdad? Yo puse, al yo poner 1 y 3 me dio 2 y 3. ¿Por qué? ¿Por qué 2 y 3? Porque yo le estoy diciendo que el fin va a ser el 3 y va a iniciar en el 2. El 1 inicia en 0, por eso aquí aparece 2 y 3. Posición 1, que es esta. Aquí vamos a explicarlo así, para que se entienda mejor. Esta es la primera posición, que es la posición 0. Esta es la posición 1. Esta es la posición 2. Esta es la posición 3, ¿verdad? Entonces, al yo decirle aquí que me dé 1 y 3, me dio de la posición 1, porque dije que esta es la posición 0. Voy a poner aquí esto. La decirle 1 y 3, yo digo que empiece en el 1, en la posición 1, y desde la posición 1, ¿verdad? Me dé, termine en la posición que tiene el 3, el número 3. Entonces, ese 1, 2, 3, contó 3 y ahí terminó. Entonces, por eso aquí aparece 2 y 3. Fíjate aquí. Ese es el primer slide que tenemos ahí. Si queremos ver otro ejemplo, vamos a seguir viendo ejemplos para seguir entendiendo. Eh, por ejemplo, si yo pongo aquí, solamente si no le pongo nada adelante, ¿verdad? Lo dejo hasta el 3 y lo ejecutamos. Mira cómo aparece 1, 2 y 3. Ahora aparece todo, porque al no poner nada, es como decirle, mira, empieza en el primero del inicio y termina ahí en el último que yo mencioné. También, si yo pongo aquí, por ejemplo, 3 adelante, pero quito el último, ahí en el slide, lo ejecutamos. Mira aquí abajo como aparece 4 y 5. Mira ahí como aparece 4 y 5. Porque ahí lo que está haciendo es empezando en el 4 y terminando en el 5. Que le dije que va a terminar, o sea, si yo tuviera más números, va a terminar infinitamente hasta el último. Eso es lo que hacemos. Si ponemos 2 puntos, por ejemplo, voy a poner aquí, a ver, 2 puntos. Así. Fíjate, no tiene nada adelante y tiene 2 puntos. Lo voy a poner, bueno, vamos a ejecutarlo ahí a ver qué sucede. Mira, aparece 1 y 4. 1 y 4.
Porque al poner los dos puntos, normalmente lo que hace esto es que va saltando de dos en dos. Muestra 1, 2, 3, muestra el 4. O sea, va saltando de dos en dos. Si yo pongo aquí otro número, voy a poner aquí el 6. Bueno, voy a poner todo eso que están ahí. Hasta el 10, lo puse hasta el 10. Vuelvo a ejecutar. Y miren, aparece 1, 4, 7 y 10. Porque va saltando de dos en dos. Si ponemos menos 3, bueno, puede ser menos 3 o menos 1. Vamos a poner menos 1. Menos 1. Y vamos a ver qué me muestra. Mira, me aparece 10, 9 al revés. O sea, me lo está mostrando todo, pero de manera inversa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De esa manera es que podemos utilizar el slide. Lo podemos utilizar como dije, con cualquier tuplas o una cadena de texto o lo que yo quiera. Por ejemplo, con una cadena de texto, para que se pueda ver números, voy a cambiar esto por nombre, una sola cadena, ¿verdad? Voy a ponerle aquí Juan. Exacto. Juan. Entonces aquí vamos a utilizar nombre. Si yo ejecuto eso mismo que está ahí, vamos a ejecutarlo. Y mira cómo aparece Juan al revés. Automáticamente me aparece Juan al revés. A poner esa parte. Si yo quiero, por ejemplo, una cierta cantidad, por ejemplo, voy a poner aquí 3 y aquí 1. 3 y 1. Juan tiene, no me tiene 4, pero vamos a ver qué me da. Mira, UA me devuelve. O sea, yo estoy obteniendo una parte del nombre, solamente esos dígitos específicos, utilizando el slide. O sea, solamente con pasarle el texto y ya automáticamente. Y eso también lo puedo hacer con tuplas, como dije. Recuerda que la tuplas, a diferencia de la cadena, es que una tupla, una fila, es con paréntesis. La lista es con corchet. Entonces, si fuera, puedo hacer con cualquier elemento que yo tenga una lista, puedo utilizar los slides. Espero que hayas entendido. Copia, copia esto para que veas cómo funciona. Realmente es muy útil utilizar los slides. También facilita lo que es manipular elementos y así evitar tratarlos de una manera que no sea, que sea lo más fácil posible, porque con esto tú te evitas en algunas cositas como utilizar un bucle, en algunos casos, si te pide, si se te pide invertir texto o si te pide o tú necesitas invertir número o tú necesitas de alguna palabra ciertas letras internas o cierta cantidad de números internos, con el slide tú lo puedes hacer. Espero que haya entendido. No olvides suscribirte, dale like y nos vemos en un próximo video en nuestro canal. Chao, chao.